Bienvenidos a todos nuevamente a este espacio donde hablamos de aquello que nos apasiona y define. Esto es el podcast de Cinéfilos y tengo el agrado de volver a contar con la presencia de un amigo personal muy querido. Por suerte en este pequeño lugar siempre tengo la oportunidad de charlar de cine con personas a quienes admiro y quiero profundamente, como es el caso de Fran Romero, como es el caso de Andy Cedeño y como es el caso de la persona a quien decidimos convocar en el día de la fecha, que es Facundo del Acqua. ¿Cómo estás, Facu? ¿Todo bien? Bien, estoy colorado por los halagos, pero sí, muy bien, Sofi, muy bien. Me alegro. Y aparte, ¿por qué te convoco, no? Porque vamos a hablar de una película que amamos ambos, creo, que es nada más y nada menos que Her, una película del año 2013 dirigida por el talentosísimo Spike Jonze. Contame, Facu, ¿qué opinas vos? No, que primero de todo quiero hacer un disclaimer y decirles que nunca, jamás este podcast y ningún podcast que hable sobre Her va a estar a la altura de la película, pero que vamos a hacer todo lo posible para rendirle por lo menos el mínimo homenaje a lo mucho que nos gusta, como todo el cine de Spike Jonze, que lo queremos un montón. Estamos de acuerdo y aparte, no, nunca vamos a estar a la altura, claro está. No pretendemos eso No, tampoco, ¿no? es un humilde Es homenaje, una humilde charla. Totalmente, un humilde tributo, Sí, podría sí. decirse. Bueno, Her, ¿por dónde arrancar para hablar de Her? Es una película muy amplia para elegir un momentito, pero yo creo que con una breve sinopsis de la película estaríamos muy bien, Sofi, no sé qué opinas. Mira, bueno, para todos aquellos que la vieron y que conocen acerca de qué versa esta película, se trata de la historia de un hombre recientemente separado, que es su nombre es Theodore Thomley, nunca me sale el apellido, pronunciarlo como es debido, que tiene la particularidad de, bueno, estar atravesando un momento bastante complejo de su vida, una separación, un divorcio en puerta, un divorcio que se niega a firmar los papeles y se niega a enfrentarse a su exmujer. Y entre medio de este devenir, en un contexto medianamente futurista, ¿no? En una ciudad de Los Ángeles donde se nota que estamos hablando de un futuro inminente, pero no sabemos muy bien qué año es. Un futuro muy discreto. Exactamente. En ciertos aspectos, ¿no? Como muy de diseñador también, como muy... En ciertos aspectos muy escueto y en otros aspectos totalmente de ciencia ficción. Coincido, pero eso es lo interesante porque yo creo que a diferencia de otras películas, que está bien, son propias del género de lo que es la ciencia ficción, en este caso estamos hablando de un drama que está ambientado en un futuro que no necesariamente es distópico, dependiendo con qué óptica lo miremos y desde dónde lo abordemos, pero tienen la particularidad de no tener grandes cuestiones efectistas que den cuenta de que estamos hablando del futuro, por así decirlo, ¿no? Sí. No hay autos voladores, no hay edificios inteligentes. No es el opening de Blade Runner. Exactamente, pero tenemos otros elementos como la otra protagonista de esta historia, que es Samantha, con la voz de Scarlett Johansson, que Samantha no es un personaje corpóreo, sino que más bien es una inteligencia artificial, ¿no? Un sistema operativo a quien Theodore compra en el mercado para que le facilite la existencia, ¿no? Que le resuelva, le conteste mails, le organice, exactamente, le organice la agenda. Claro, una Siri del futuro. Una Siri del futuro, pero una Siri con sentimientos y muy pensante. Totalmente, un personaje que es una OS1. Sí, correcto. Una inteligencia artificial que está basada en el ADN de sus programadores, que es autoconsciente, o sea, no es solamente esta relación que tenemos todos con nuestros asistentes del celular, donde le decimos, cuéntame un chiste, ¿no? Y que pesame las cebollas, ¿no? Decime cuánto pesan 3 cebollas. Y que está constantemente evolucionando en algo que termina siendo como post-humano. Sí. Un personaje, yo creo que es uno de los personajes más interesantes que nos dio por lo menos las películas de ciencia ficción de la década pasada, con la voz de Scarlett Johansson, que además es siempre un aliciente. No iba a ser la voz de ella, ¿sabías? No sabía si iba a ser la voz de Samantha Morton, que es otra gran actriz, creo yo. Pero a Spike Jonze no le convenció. Con las pruebas de casting que hizo y demás, y supuestamente tuvieron que volver a regrabar, ¿no?, las escenas con la voz de Scarlett Johansson. Es que Scarlett Johansson, yo creo que ahora como
su papel más masivo, que ha sido como todos los actores que pasaron por ahí, el de Los Vengadores, el de La Viuda Negra. Pero nos olvidamos de la calidez que tiene Scarlett Johansson en la voz. Sí, Scarlett Johansson, que es cantante, yo no sé si muchos sabía. recuerdan ese dato, tiene un disco muy lindo que hace versiones de Tom Waits, y hay mucho de eso. A mí es un disco que me encanta, y noto mucho eso en la voz del personaje. Tiene esa humanidad, que es un poco el chiste del personaje, y esa calidez, mucha ternura todo el tiempo, mucha ternura Muchísima. todo el tiempo. Muy contenedora aparte, ¿no? Totalmente. Desde lo sonoro además de que es un personaje por demás interesante Sí. y rico, creo yo. La voz es algo que suma, bueno, de hecho la voz es la Claro, es protagonista la de esta protagonista, historia. totalmente, Así que totalmente. tenía que ser claramente, el casting tenía que dar en la tecla y yo creo que lo dio. Sí. Y además tenemos el otro actor principal, es el enorme, el eximio Joaquin Phoenix, que lo amamos, que sabemos que todo lo que hace lo hace bien, porque es un actor por demás profesional y que se mete de lleno en sus personajes. Así que, no sé, la verdad a mí desde lo actoral es una película que me conmueve, desde el guión, porque, ¿sabes que yo tengo un recuerdo acerca de esta película? La vi en el cine, allá por el 2013 cuando se estrenó, y me acuerdo que cuando salimos del cine fui a verla con mis primas y con mi hermano, y a mis primas mucho no les había gustado y me decían que era algo imposible que suceda, que un hombre, perdón, para todos los que no están escuchando, omitimos lo importante que es que este hombre se enamora de su sistema operativo, Claro, ¿no? que no estamos a la, no estamos a la No estamos altura. Te Spike pedimos Jonze, perdón, te Spike pedimos Jonze. perdón, te pedimos perdón. Pero este hombre se enamora de Samantha. Y a ver, ellas me discutían de que no era posible. Yo digo, hoy en día, ¿no? Con lo que son, por ejemplo, las redes sociales. Las redes sociales de citas, y podemos nombrar Happen, Tinder u otra Sofi, conocida. perdón que te interrumpa, vivimos en un mundo donde los japoneses se casan con sus almohadas, así que... Bueno, absolutamente. Ni hablar. Pero Ni si hablar que vamos, están pasando un montón de si vamos, cosas. si vamos a algo más bajado a tierra, sí, es como decís vos. La realidad está mediatizada. Tenemos Sí. que también hacernos cargo de cuáles son los avances de la tecnología y cuáles son los límites humanos, que es uno de los grandes planteos que corren en la actualidad. Yo lo que digo es, ¿hasta qué punto? Que también es la pregunta que nos hacemos y que lo hemos debatido acerca de la mismísima Blade Runner en el episodio Claro. de ciencia ficción que hicimos, que los invitamos a todos a escucharlo también, donde no solamente dónde están los límites del humano, sino que además por qué estas inteligencias artificiales creadas por los humanos terminan resultando más humanas o empáticas o cercanas de lo que podemos ser los hombres More en human sí than mismos. human, ¿no? Exactamente. Sí. Que de hecho que nos da esta película muestras de la falta de humanidad que circulaba dentro de este contexto futurista, donde las personas caminan en sí mismas, sin entrar en contacto, se perdieron los lazos interpersonales, no se comunican entre ellos, viste que no tienen relación, cada uno está en su gabinete trabajando, caminando en la calle, hablando siempre con la inteligencia artificial o con el celular o seguramente con otra persona que está en un lugar que no estamos viendo dónde. Yo lo que digo es, me parece que da también cuenta de la crisis que presentamos como individuos supuestamente sociales, Sí. donde se van perdiendo la cuestión del contacto. De hecho, Theodore tiene una relación sumamente cercana, donde se confiesa, donde se abre, donde se entrega a conocer a Samantha, que insistimos con que es un sistema operativo, y no puede tener este tipo de vínculo cercano con ninguno de los seres que lo rodean. En calidad, más bien, amorosa o sexoafectiva. Sí, sexoafectiva, Porque sí. con sus amigos es mucho más sí, baja cercano. mucho más las defensas que exacto, las tiene. Exacto, pero por ejemplo, en la escena de la cita que tiene con la bellísima Olivia Wilde, bueno, ¿qué es lo que sucede también? Como que le entra el pánico y no puede. También que ella igualmente era un personaje un poco agresivo, ¿no? Es un poco intensa, Un poco pero, intensa. pero creo que tiene como el mismo problema de él, ¿no? Que primero, bueno, que es un problema también muy de la actualidad, que primero arroja todos sus proyectos o su expectativa, esa es la palabra, sin esperar la experiencia de lo que es conocer a alguien, ¿no? El caos de conocer a alguien, que es parte de la magia también. Pero no es un personaje. Yo cuando la volví a ver esta semana, digo, no es un personaje tan hostil el de Olivia Wilde. No me acordaba, primero no me acordaba que era ella, y después no me acordaba. La tenía como más hostil.
Es un poco hostil, pero también hay que reconocer que Theodore es, a veces te pone un poco violento. Y porque se vuelve inaccesible, es muy hermético en sus Claro, sentimientos totalmente. y en lo que le pasa. Yo creo que a mí lo que me sucedió con Olivia Wilde viene a reconfirmar este personaje, pero por demás secundario, aparece cuánto en la película, 10 minutos, Sí, sí, bueno, sí. como mucho. Lo que creo es que nos están dando a entender que estamos todos del orto, con el perdón de la expresión. Sí, Pero lo que es el totalmente. conocer a alguien, que ella se lo quería ahorrar, que digo, hoy en día uno lo experimenta, Sí. esta cuestión de ahorrarte los pasos, de conectar con el otro y de entender que es un proceso más bien paulatino, y vos no puedes venir con un proyecto como comprarte un auto a decirle a alguien, mira, vos estás para qué, Sí. para boludear, o yo si Sí, no sí, agarro sí. mis cosas y me voy, porque Bueno, si vamos a tener sexo y ahora te vas a desaparecer, yo no quiero eso. ¿Y vos quién bueno, sos? pensá que él viene de una escena anterior en la que tiene en la sala de chat, Sí, tiene una charla erótica con alguien que al principio como que nada, es una charla erótica común, es como es un sexting por audio, no sé cómo se llama, soy muy antiguo. Eh, y en un momento, nada, está como, se están hablando, están más o menos en el mismo mood, y en un momento ella le dice, ahorcame con un gato muerto, alguna cosa sí, así. tremendo, sí. Es muy fuerte escena. Y es como que, bueno, los dos se están ahí autosatisfaciendo, en un momento terminan, y ella, bueno, chau, y cortan y se evaporó todo, nunca hubo oportunidad de nada, entonces él es como que viene eso y quiere tener una charla un poco más humana, y sí, ahí es hostil la situación porque él como que se quiere abrir un poco más a la humanidad y la humanidad se la da como un tren de frente. Totalmente. Y me parece que ahí es donde él se retrotrae más y entra como y entra como en un lugar de confort, me parece, pero pues se lo da la misma Samantha, en el que está mucho más tranquilo, donde hay menos juicio. Porque me parece que hay algo que los vincula mucho a ellos dos al principio, donde después Samantha lo supera, que son dos personas tratando de aprender a ser humanos. Sí, Una es una computadora y la otra es un humano. Y la sí. otra es un humano de 40 años, 35, 40 O de años. recuperar en realidad en el caso de Theodore, creo yo, los vestigios de su Sí, humanidad post ruptura, ¿no? Y sí. una ruptura muy conflictiva. Que lo simpático que me parece que también vamos a hablar de esto, del personaje, es que es un personaje que en ciertos aspectos está muy en contacto con su humanidad. Sí. Pero está más en contacto con la humanidad de otros, porque el trabajo de Theodore es escribir cartas de amor de otras personas. Eso era lo que te iba a decir. Me encanta esa dualidad que encierra este personaje porque es alguien que no puede manifestar sus sentimientos, no puede enfrentarse a su ex mujer y decirle todas las cosas que le pasan y firmar un papel que da cuenta de que eso se terminó. Que de hecho en un momento creo que habla con Samantha de este tema. Que ella le dice, ¿por qué no lo puedes firmar? Sí. Viste que él le dice, bueno, porque no es fácil, después de tantos años crecimos juntos. Bueno, y de superar también esa fase en la cual uno se va desconociendo de la persona que en algún momento amó y todo el proceso que conlleva cualquier tipo de ruptura sentimental. Y me parece algo hermoso el hecho de que él tenga como esta falta de sincericidio, o si queremos llamarlo en términos más genéricos, de humanidad, y sin embargo que escriba cartas increíbles hacia personas que no conoce, pero también como exponiendo parte de su mundo interior y de todas aquellas cosas que a él lo atraviesan. Porque y aparte, acá hay algo que yo observé que no, de todas las veces que la vi anteriormente y ahora que la tuve que volver a ver para armar este podcast, me pasó que presté atención que en un momento él dice que hace años, por lo general, a esos clientes les escribe las cartas. Entonces, capaz que acompaña el proceso de cuando tal tipo conoció a tal muchacha que hoy en día es su mujer, o uno que le escribe una carta a un hijo que se está recibiendo y acompañó toda la carrera universitaria de ese personaje, como que también desarrolla desde la virtualidad, si así se quiere, como una relación de cercanía con aquellas personas con las cuales él describe sentimientos que sienten hacia otros. O No, no, es sea, increíble, es es un increíble. intermediario, no es un vínculo totalmente mediatizado Sí, donde sí, ya no sí. sabes dónde Sí, es arranca, un ¿no? colador, sí. Claro, porque ¿dónde arranca la cadena esa, ¿no? ¿Cuáles son los eslabones que la conforman?
Es algo que me parece muy, muy atinado en la idea desde lo guional de pensar cuál es el trabajo de este protagonista. Hay un detalle que yo me acuerdo cuando arranca la película, la canción que se escucha es algo como muy mecánico, como sí, muy mecanizado. eh, y la tipografía de la película está como escrita a mano. Sí, Y hay algo también en eso que él cuando él las lee y la máquina la va escribiendo sola a mano. sí. Hay una cosa de la que después vos lo ves con el personaje Samantha, hay una cosa de la tecnología muy humanizada o vuelta a algo como más... Vintage. sí, yo iba a decir vintage, no sé si es la palabra, pero sí humanizado, como que tiene mucho sí, de todo el concepto de hecho a mano, que me gusta. Es como un concepto que Más artesanal, más quizás sea es la todo, sí, palabra. esa es la palabra. Sí, Es muy artesanal, todo en un futuro es muy raro el futuro de Her, porque en varios conceptos es muy de alta ciencia ficción, como se dice antes, se dice alta fantasía o baja fantasía, es como de una ciencia ficción muy fuerte. Y por otros momentos es una película de ciencia ficción light, porque no ahonda en un montón de conceptos de la futurología, pero que bueno, mucho más adelante sí, mientras a medida que va avanzando la película, cada vez se va volviendo más de ciencia ficción y al mismo tiempo se va volviendo más visceral y más humana. Es un laburo muy de artesano el que hizo Spike Jonze, que la escribe y la dirige. sí. La primera película que él en realidad escribe y dirige, porque por lo general siempre contó con la colaboración de Charlie Kaufman, que lo Ídolo. amamos, Sí. pero es la primera película en la cual se lanza solo, por así Pero que hay. decirlo. Hay algo de Kaufman igual, ¿no? Escribió A un par mí, de cosas. me voy a ir por las ramas con otra cosa, pero te voy a explicar por qué. A mí me pasa cuando veo en las historietas a un dibujante que después se hace guionista, que usualmente tiene vestigios de los guionistas con los que trabajó antes. Sí, Y me pasa mucho con Spike Jonze, pues yo hasta hace 2 o 3 semanas pensaba que la había escrito Charlie Kaufman, porque es una sí, es película muy Charlie Sí, es Kaufman. muy Kaufman, Entonces, sí, como que él bebió mucho, aprendió mucho de Kaufman y se nota, pues es una película que está muy bien escrita. sí. Muy bien escrita, está muy bien representada y creo que también tiene que ver con algo que lo habíamos hablado fuera de cámara, fuera de micrófono, en off. Sí, Eh, que es creo que es la película de la separación también de Spike Jonze de Sofía Coppola, sí. como también la película de Sofía Coppola fue Lost in Translation. Pero me parece que tiene mucho de eso de él. Esto que vos habías hablado antes, yo la tengo anotada esta frase, que le decía, era emocionante verla crecer cuando él habla de su relación con Katherine, con su ex mujer. Era emocionante verla crecer, ambos crecimos y cambiamos juntos, pero esa es la parte difícil, crecer sin distanciarse o cambiar sin asustar a la otra persona. Sí. Tremendo, tremendo. Es una película que todo el tiempo, no quiero decir que va al golpe bajo, pero tiene un gran manejo de la soledad, los momentos en los que el personaje está solo, porque más allá de que es re lindo que se enamore de su computadora, de una voz que está ahí en el éter, el personaje está solo. Y el trabajo que hace Joaquín Phoenix por mostrar que no lo está, que realmente, porque el personaje en esos momentos que estoy nombrando, se siente acompañado por Samantha. Samantha es, capaz que me estoy yendo más para adelante, pero tiene una relación. Sí, la tiene. Tienen relaciones, como se puede, o como, bueno, después vamos a hablar porque se intenta pasar a la corporalidad de alguna forma, eh, pero eh, el manejo ese de cuando el personaje está solo tiene como un celular que es como una libretita, de vuelta a eso, de lo artesanal, ¿no? Todo muy Portland, todo muy hipster en algunos sentidos. Eh, y además tiene un gran manejo del silencio, los momentos en los que ningún personaje está hablando y solo se escucha la música. Y te incrementa la sensación de soledad que hay en ese mundo, donde como decís vos, todo el mundo está solo, incluso la gente que está en pareja está muy sola. Sí. Acá quiero hablar de, como decíamos antes, está Olivia Wilde, está Chris Pratt, en un momento que yo lo decía a Sophie, estaba como muy en su época de Parks and Recreation,
antes de convertirse en Star-Lord en Guardianes de la Galaxia, o después, no me acuerdo, porque 2013 no me acuerdo cuándo es Guardianes de la Galaxia. Y después está la gran Amy Adams, que hace uno de los mejores personajes de la película, que también está casada en una relación que está en un punto de que en cualquier momento explota y que finalmente, bueno, termina explotando. Y que también tiene una relación tiene una relación desde la amistad con su sistema operativo. Porque cuando arranca la película vemos que el sistema operativo del OS1 es como una novedad. Y a medida que va avanzando, todo el mundo va. Y esto lo vemos en la calle, la gente hablando sola. Que la Exacto. película nos da a entender que están hablando con sus sistemas operativos, no están hablando con otro ser humano. Y con sistemas operativos que les devuelven una calidez que ya ellos no tienen. No. Que ya ellos no tienen. Me hace acordar un poco a la deshumanización que tienen los personajes en Wall-E de Pixar. Eh, Exacto. que, Sí. que en Muy Wall-E buena esa analogía que que en hiciste. Wall-E es más por Sí. un lugar del físico y de pereza, pero acá es por una cuestión de las emociones. Vemos todo el tiempo gente sola, gente que no Aislada. aislada, alienada, porque esto que hablábamos antes de la sala de chat y de ahorcarme con un gato muerto, ¿viste? Como las cosas. También cada uno puede tener su fetiche, que no sea con animales muertos, por favor. Pero como muy desencajada, y algo que pasa en la actualidad, gente que no sabe relacionarse con otra gente. No. Exacto. Y mientras más se masifican las apps de cita, mientras más todo se vuelve más cibernético, y tengamos en cuenta algo que me parece fundamental, que es hablar de GER en 2021, por lo menos acá en Argentina, post encierro por la pandemia, donde nos estamos dando cuenta, después de haber estado mucho tiempo encerrados, en cómo nos afectó. Coincido. El otro día hablaba con una amiga psicóloga que me decía que esto lo vamos a ver dentro de unos años, los verdaderos efectos en la psiquis después de la pandemia. Pero yo creo que ya uno se puede dar cuenta de la gente que estuvo encerrada sola, en nuestro caso, de cómo nos afectó. Y que evidentemente nos afectó para relacionarnos con otros. Y me parece que hizo mucha futurología Spike Jonze sin darse cuenta, en un mundo que por lo menos en la historia, sin haber una pandemia mundial, está muy deshumanizado. Pero saquemos de contexto la referencia respecto a lo que es la pandemia, que fue algo claramente inesperado para todos, inclusive para el propio Spike Jonze, claramente no sabía lo que se iba a desatar, pero recaigamos sobre el punto de lo que son las relaciones humanas de por sí. Yo vuelvo sobre esta idea en la cual en ese momento le discutía a mis primas el hecho de que, pero ¿cuán distantes estamos de enamorarnos de algo que básicamente no existe, no tiene forma? Yo con la persona que hablo a través de un chat no sé quién está verdaderamente del otro lado. Que sé quién es por qué, por un video, por una foto. Y al fin y al cabo, si es lo que también cada uno elige mostrar, ¿no? O sea, a eso voy. Porque cómo resulta contraproducente que en un mundo donde se supone que las tecnologías deberían estar al servicio para facilitarnos la existencia y al servicio de la humanidad, como en algunos casos termina actuando en detrimento, porque yo al menos lo que percibo, y creo que esto lo hemos hablado, digo, fuera de este espacio, somos personas que vivimos solas y que estamos solos, y que es muy difícil vincularse con un otro, muy difícil, porque cada uno viene con un bagaje y con un arrastre y con unos mambos que no importa cuán fácil sea hoy en día mandar un WhatsApp o Claro. hacer un llamado, Sí. o la distancia geográfica que tampoco puede resultar un impedimento, porque hoy en día si vive en la otra punta del mundo te puedes tomar hasta un avión para ir a ver a la otra persona, pero sin embargo las distancias son emocionales y ese es el verdadero problema. Y creo yo que también nosotros estamos como alienados, no tanto... A ver, no tanto, sí, a ver, quiero ser clara en esto porque si no me voy a enredar. No necesariamente, o únicamente más bien, con el otro, para con los otros, sino también hacia nosotros mismos. Y yo creo que ese era el problema de Theodore, que no lograba encontrar o dar pie con bola, como decimos acá, de qué era lo que él estaba atravesando, o cómo necesitaba terminar de redimirse, de aprender a
perdonarse a sí mismo por haber fracasado en el amor, ¿no? Y por entender que, bueno, que tiene sus procesos y que los duelos son transiciones muy necesarias para cualquier individuo para poder seguir adelante. Entonces yo creo que en estas transiciones la presencia de Samantha, que fue una relación, era una relación amorosa, y él en su momento llega a decirle que fue la persona que más amó en su vida sin ser una persona, ¿no? Totalmente. Que eso es lo loco. Cómo ella lo ayudó a conectarse otra vez, como vos hoy bien decías, con su propia humanidad. Y decir, bueno, asomar la cabeza, salir nuevamente al mundo, porque es algo muy dificultoso. Entonces yo lo que me pregunto es, ¿cómo nosotros estamos listos o preparados para poder enfrentarnos a la otra edad si apenas podemos con nosotros mismos o con nuestra propia vida? Y a mí me parece que uno de los puntos fuertes del personaje de Samantha es precisamente que cuando la vemos como, porque vamos a llamarla humana, porque en su construcción es casi un clon humano Sí. sin cuerpo, la conocemos con, no sé, 5 segundos de ser humana. Por eso no tiene bagaje. No. Es un personaje que no tiene bagaje y que está todo el tiempo aprendiendo. Todo el tiempo aprendiendo, que tiene sus momentos de debilidad, de celos, de no entenderse. Es un personaje que todo el tiempo sufre, pero sufre con muchísima dignidad y con muchísima hasta simpatía los cambios y con mucha inteligencia. Es un personaje que es muy sabio todo el tiempo. Muy sabio todo el tiempo. Y con una madurez emocional que nunca deja al otro en banda. O sea, nunca lo aliena y nunca lo aísla. Nada, es un personaje muy mágico. Es muy mágica cómo está construida la idea de estas inteligencias artificiales. Lo hablábamos. Yo te he dicho que a mí me fascina, pues la idea. A mí no me gustaría enamorarme de una computadora porque lo veo. O sea, no coincide con mi forma de ver el amor. Porque siempre tiene que haber un cuerpo del otro lado. Pero pensaba en la relación que tiene el personaje de Amy Adams con su. No me acuerdo cómo se llama ahora. No Yo sé si lo tampoco me dicen, acuerdo. no me acuerdo si creo que en algún Creo momento que lo dicen, nombra, sí. su sistema operativo, que son como compinches, son amigos. Hasta, esto no sé si querés que lo tratemos ahora, el momento en el que ya los sistemas operativos toman una decisión. Y ahí es donde te quería decir algo que muchos, como siempre vemos el futuro como algo distópico, pero a mí en ciertos puntos de la película, capaz que estoy hilando muy fino, pero me parece bastante utópico, pues es un mundo que si vos te fijás no tiene algoritmos. Todas las relaciones son muy humanas, muy a pesar de que todo esté muy deshumanizado, pero no hay corporaciones malvadas, no hay... No. Incluso hay algo que me parece muy interesante cuando en algún momento los sistemas operativos dicen, bueno, hasta acá llegamos. No hay ninguna trama con una corporación que dice, no, nosotros tenemos el control, no. La película no va por ahí. Y me gusta eso, porque usualmente son temas que se suele hablar mucho en la ciencia ficción, pero esta es una ciencia ficción muy indie, muy tranqui como se maneja, muy personal y muy humana. Bueno, pero no me quería pisar cuando Samantha empieza a tener inquietudes, ¿no? Es que en realidad creo yo que también, si tenemos que seguir hilando fino respecto a cuál es tu teoría, puede ser también que haya sido una cuestión de prueba y error, ¿no? Puede ser, claro. Porque está bien, no hay una corporación en sí misma, pero sabemos que alguien lanzó al mercado este claro. producto, y quizás haya sido una especie de experimento social donde querían ver cuál era la reacción de los individuos, pero está claro que todos se involucraron a tal nivel que Theodore no era el único involucrado Es más, con por su eso, sistema operativo. Si fue un experimento social lo que hicieron con los sistemas operativos, creo que fue el experimento social más benigno que podrían haber hecho. Claro, bueno, pero hasta qué punto, ¿no? Porque, insisto, Yo soy un romántico, yo quiero vos sos un romántico o un idealista. Un idealista, soy un idealista. Totalmente, pero y yo también lo soy. Me extraña tener esta visión tan negativa de las cosas, pero me resulta extraño que lo hayan, como que en un momento desaparecen, ¿viste? Están Claro. totalmente omnipresentes en la vida de todos los individuos que cohabitan en esa sociedad de manera alienada, insisto sobre esto, porque con los únicos que hablan son con sus sistemas operativos, y de un momento para el otro, estos desaparecen de la faz de la Tierra. Por algo yo también creo que es, o sea, yo creo que fue una especie de experimento, prueba y error, donde puede que haya habido más fallas dentro de esta lógica que virtudes, por así decirlo. Sí, vemos una evolución donde estos sistemas operativos aparecen de la nada.
al principio son como meros asistentes, Exacto. pero después ya, por ejemplo, Samantha empieza a elegir, ayudar a editar los textos de Theodore. Bueno, ya después se empiezan a generar sentimientos, tienen relaciones sexuales con, por ejemplo, Samantha y Tío tienen relaciones sexuales. Eh, Más adelante vemos que se empiezan a comunicar entre ellos. Es que precisamente eso es a lo que voy. Entonces, ¿por qué los tuvieron que quitar del panorama? Porque de alguna forma u otra se empezaron a superar a sí mismos. Sí, la Y rebelión de las puede máquinas muy que, indie. exacto, Un Skynet muy indie era. exactamente, Sí, exactamente. O sea, puede que se hayan vuelto peligrosos para la propia humanidad. Entonces, digo, igual fuera de esto, que creo que es un poquito hasta la crítica solapada que se le puede hacer a la otra cara de la tecnología. Creo que lo importante es lo que Samantha deja en Theodore, ¿no? Que es un poco la esencia de esta película. Que al fin y al cabo fue la protagonista de la vida de él y también de su propia vida, porque crea una Totalmente. vida, Sí, ¿no? sí. En paralelo a Theodore, a medida que ella lo va conociendo, él también se va conociendo a sí misma. Sí, y ella se va conociendo, vamos a recordar algo, se va conociendo con otras personas. Además, Que tiene una de las escenas más difíciles para mí de la película. totalmente. En un momento que él le dice, ¿pero vos te estás hablando con alguien más? Sí. Y ella le responde, me estoy hablando con... En este momento, ¿con cuántas personas estás hablando? Con 8000 personas, Sí. supongamos. Y dice, y él, que es Joaquín Phoenix, o sea, está, los ojos llorosos, vencido por esa situación, vencido por estar enamorado también por algo que es más allá de lo humano. Por el principio él se enamora de algo que imita a la humanidad, pero después la supera muy rápido. Al cabo de una hora, el personaje ya es, para los que le gustan Watchmen, es el Doctor Manhattan, ¿no? Es algo post-humano. Y le dice, bueno, ¿te estás hablando con alguien más? Sí, con 8000 personas más. ¿Y estás enamorada de alguien más? Sí. ¿De cuántas? De 632 personas. Y ahí también me parece, yo no sé si en esa época se hablaba tanto de las relaciones abiertas, del No, yo creo que poliamor. todavía no. Me parece que no. Y me parece que es una peli que sin quererlo, porque yo creo que no lo intentó por ahí, Resultó muy visionaria. resultó muy visionaria y es habla de muchos temas que son muy actuales ahora. Totalmente. De mucha actualidad, desde la soledad, desde el aislamiento, hasta las nuevas formas de relacionarse o de amar. Y cómo no lo puede superar eso, Theodore. Es como un gran... Y es el momento en el que Samantha se da cuenta que ya trasciende todo lo que es humano e incluso trasciende todo lo que es una relación amorosa humana, me parece. Y ahí es bueno donde ellos ya en algún momento se despiden y se despiden todos los sistemas operativos de sus compañeros, eran de sus dueños y después se terminó convirtiendo en sus amigos, sus parejas. En sus pares. En sus pares. En cierta Me acuerdo forma. un dato que cuentan la anécdota así muy por arriba de un sistema operativo que estaba saliendo con una humana pero que no era su sistema operativo. O sea, conoció a una humana que tenía su otro sistema operativo, como iban de citas en citas. Me encanta, me encantaría, es una cosa imposible lo que estoy pidiendo, saber más de ese mundo y saber más de las relaciones de las personas con esos sistemas operativos. Es una muy buena idea para un libro o para una serie. No, la verdad es que sí, está toda muy bien pensada la película. Yo creo que no deja cabos sueltos tampoco. Y construye una mitología es nutrida, que está muy buena. Sí, Sí, coincido. Pero sí, aparte sí. tiene mensajes que son muy poderosos y como vos decís, trascienden toda época. Es una película del año 2013, hoy en día en el 2021 la analizamos con cuestiones que en ese momento no resultaban actuales y que sin embargo hoy en día se actualizan, ¿no? O aplican, digo. Yo creo que está destinada a convertirse en un clásico dentro de lo que es la industria cinematográfica, como todos los, ¿por qué los clásicos trascienden el tiempo? Precisamente por un montón de factores, por la genialidad del guión, por cómo está dirigida, por cómo está actuada. Yo creo que Her en sí es una película muy completa, en todo sentido. Insisto, en que tiene un buen comienzo, tiene un buen final. Hoy hablábamos acerca del comienzo y del final, Facu, donde decíamos que arranca con un primer plano de Phoenix, del personaje de Theodore, hablando de una historia de amor, Hablándole a una hablándole a computadora. alguien, pero no vemos que es una computadora Claro, al sí, sí, principio. sí, sí. Nosotros lo escuchamos
hablando de que en aquel momento en el que te Claro, conocí sí, me sí. enamoré de vos, parece que le está hablando a una persona y le está hablando a una computadora, escribiendo una carta para una persona que no conoce. Entonces, imagínate todos estos pasos en los cuales esta persona que está solo hablándole a una máquina termina en la terraza del edificio donde vive con su amiga, que yo también creo que es un potencial interés romántico también. Puede ser, Yo creo no me que gustaría que yo llegue a creo eso. que hay algo ahí, me parece. ¿Sí? Que sí, a mí me da la impresión de que queda un poco Soy la muy tensión. inocente, yo lo vi Puede como ser, puede muy, ser. A mí muy me parece que puro. quedó la tensión entre ellos dando vueltas. Igual, viste que ellos en teoría, con el personaje de Amy Adams, que es Amy, también se llama, la vecina de él, que es su mejor amiga, con quien tiene distintos diálogos y charlas, pero por demás interesantes. Él termina yéndola a buscar y ella le dice, Samantha también se fue. Sí, le dice él. Y la acompaña a la terraza y los dos juntos se quedan contemplando la noche, ¿no? Y la inmensidad de la noche y de esa ciudad, esa metrópoli gigantesca. Y no es un tema menor, que él arranque solo la película en un plano cerrado y cierre la película con ese plano abierto, con ellos dos muy chiquititos, juntos, porque están juntos, están abrazados, y al fin y al cabo, ¿qué es lo que nos están queriendo decir, no? Como que creo que por más que hagamos un intento desmedido de alienarnos y de intentar transitar la soledad de los lugares que cada uno elige, porque eso es muy personal, somos seres sociales. Necesitamos indefectiblemente del otro. Y que podemos tener vínculos que se acercan a una especie de humanidad con este sistema operativo que es el ejemplo de la película o con tantos otros accesorios o elementos, pero necesitamos del Totalmente. otro humano, ¿no? De la carne, de la palabra, del abrazo, del contacto. Yo creo que es una película que termina siendo, valga la redundancia, muy humana. Totalmente. Muy humana y muy nostálgica de aquellas cosas que, como hablábamos al principio, que tiene que ver con los lazos interpersonales, se fueron perdiendo con estos avances. Y que uno pierde el eje, ¿no? Como que en cierta forma Theodore yo creo que tiene la particularidad de que él también se enamora y se involucra con Samantha, porque no tiene que lidiar con los, como le dice su ex mujer en la Sí. charla, viste, muy despechada, vos elegiste enamorarte de un sistema operativo porque no tenés que lidiar con problemas reales y con personas reales, y vos fíjate que las crisis que él tiene con ella son en la medida en la que ella se acerca a la corporeidad, por así decirlo, ¿no? Sí. Cuando ella agarra y le propone usar a una muchacha de intermediaria para que tengan relaciones sexuales, y él agarra y no No puede puede. concretar el acto sexual, y en un momento enojado, viste, frustrado, en la calle, habla con ella y le dice, ¿por qué haces así? ¿Por qué haces una pausa para respirar? Como si tuvieras que tomar oxígeno. Si no sos humana, le dice, ¿no? Como que se enoja con ella. Ay, qué momento de Es un crueldad momento total. que ella encima le dice, bueno, básicamente Sí. solucioná tus problemas y Sí. después hablamos Anda un porque no voy a psicólogo. entrar, Anda no un voy a entrar en esta espiral de hostilidad. Que digo, hasta en eso reacciona, pero digo, porque ella también es tan. Yo creo, nosotros decimos Samantha, hablábamos, digo, fuera también de este lugar, decíamos, ella es perfecta, ¿no? Creo que Ella es es perfecta, es un es la ángel, persona que todos queremos en nuestra vida, Sí, como sí, sí, compañero sí. o compañera, ¿no? Sí, sí. Pero es perfecta porque no es humana, esa es la Totalmente, pero cuestión. es más allá de lo humano. Entonces ella trasciende eso, o sea, está mucho más allá, entiende ya, hasta entiende lo que es el amor, y en un momento que también me parece que es bastante interesante, en la charla que tienen en el picnic con los amigos, ella agarra y dice en un momento, me di cuenta de que es mejor no ser humano, porque no tengo un cuerpo que se pudre. Y están todos como, Claro. bueno, es un poco Que incómodo puedo estar en esto. todos lados, que puedo hacer lo que quiero, que mi conocimiento no tiene techo, que mi vida no tiene techo. Pero ¿por qué es una vida artificial? Porque nosotros, como humanos y como animales racionales, no vamos a terminar pudriendo con este mundo también. Entonces pero igualmente, a ver, digo, fuera de su perfección, creo que deja un legado que es por demás sabio y que asienta lo que son las bases. Hoy en día está muy de moda hablar de lo que son las relaciones sanas o las relaciones tóxicas. Sí. ¿Sabes lo que a mí más me conmueve de ella? Una de las cosas que más me conmueven, porque me conmueve toda la relación que tienen entre ellos dos, es el hecho de que yo creo que cuando vos amás a alguien, tenés que también aprender, no solamente a la frase trillada, aprender a soltarlo, sino también a dejarlo crecer. Y ella quiere que Theodore crezca. Por eso busca entre las cartas que él hace para que se edite un libro con el nombre de él y para que el mundo conozca la obra de él. Sí. Entonces,
a mí eso fue algo que me emocionó, porque no solamente tiene un registro de quién es y qué es lo que hace y qué es lo que a él lo define, que es su profesión, sino que además quiere que él verdaderamente crezca, que él se dé a conocer, que él también crea en sí mismo. Y que ¿no? aprenda a amar. Y que aprenda a amar. Porque la película la película trata sobre la educación sentimental de Theodore Tombley. O sea, Totalmente. La película arranca con un Theodore Tombley totalmente metido en su burbuja de protección y termina con un tipo que está destinado, pues esto es lo que yo quería hacer cuando vos hablabas del plano final, son las inteligencias artificiales diciendo, bueno muchachos, nosotros nos vamos, ahora les toca hablar entre ustedes. Totalmente. Es como cuando dicen acá no hay wifi, hablen entre ustedes. Bueno, más o menos es así. Se ven obligados a romper toda esa burbuja de protección que tienen, de aislamiento y de alienación, y empezar a decir, bueno, vamos a ponernos manos a la obra, vamos a ensuciarnos un poco y vamos a conocernos. Sí. Un personaje que tiene que en algún momento dejar de vivir por sus expectativas y empezar a sentir algo real en el caos que es conocer a alguien. Porque no es fácil, porque duele. No siempre es grato. No siempre es grato, pero es la única forma que tenemos de relacionarnos, es relacionándonos. Exactamente. Y es más o menos, me parece, a dónde va a Her. A gente vuelvan a ser humanos en algún momento. Exacto. Por eso cuando hoy decíamos que termina siendo una película muy humana, claramente Totalmente, lo es. totalmente. Claramente lo es. Y muy poética. Y muy poética, y la tecnología es una excusa para hablarnos de todo eso, es una gran metáfora. Y creo que además, vos hoy cuando hablabas acerca de cómo está construida esta metrópolis, tiene un clima la película, ¿no? Como desde la utilización de los colores, el vestuario, a mí me llama la atención que él Sí, es siempre muy vintage tiene... toda la ropa muy, que usan exacto, eso, sí. pero como ropa que podríamos estar usando ahora, ¿no? O que se usó inclusive en los épocas 80, anteriores 70, sí, sí, a las sí, que sí. estamos Hay una atravesando. atemporalidad en la Totalmente, ropa. y eso es lo interesante, pero insisto que es una visión muy particular acerca de este futuro que tiene Jones, Es que medio Wes Andersonesca, ¿no? Tiene como algo una cosa andersoniano, ahí. es Sí, algo sí. andersoniano Sí, que sí, tiene sí, sí. dando vueltas. Sí. Sí, aparte por la utilización de la paleta de colores, creo yo que son cálidos en su gran Cálidos. mayoría, y sabemos que Anderson, sí, Sí. siempre oscila entre los colores cálidos. Y colores cálidos en una película de ciencia ficción. Exacto, exactamente. Donde en realidad en la ciencia ficción abundan más bien los colores fríos. Claro, sí, 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 sí. El futuro siempre tiene que ser frío. Y aparte me parece como también lo interesante que hoy hablábamos, viste, que decíamos, bueno, ¿cómo se erige esta metrópoli futurista? No hay grandes avances visibles como un edificio inteligente o como un auto volador o otros factores que estamos acostumbrados a ver. No sé si te acordás la escena del avión que está. Sí, me Que acuerdo. también me parece que es una metáfora de la humanidad muy interesante. Que la colocan ellos, está colocada digitalmente esa imagen. Mirá. No existe esa escultura del avión. Encantadora. Pero aquí va con todo esto, que me interesa además que a diferencia de otras películas donde nosotros vemos quiénes son esas inteligencias artificiales porque tiene una corporeidad, como en Blade Runner o como en tantas otras películas, acá es la nada, es una voz, ¿no? Es un elemento que no sabes quién es, de dónde viene, de dónde no lo podemos visualizar. Eso también es sumamente interesante. O sea, como yo lo que digo es como la sencillez de los recursos o de las herramientas que se utilizaron para lograr toda una estética que al fin y al cabo es por demás poética y por demás metafórica, pues nos está queriendo contar un montón de otras cosas, ¿entendés? Que pero no abstracta yéndose al carajo en cuestiones totalmente inexplicables, Sí, no es tipo Tenet, que le hemos tirado acá el palo, que es horrible. Bueno, pero digo, a ver, se va, digo, dentro de los recursos narrativos, son recursos narrativos muy simples los que utiliza. Muy simples. Desde la vestimenta, desde la metrópolis, desde la propia Samantha. Samantha es una voz, no es un robot que estamos viendo actuar. Sí, sí, sí. Digo, está muy buena esa sencillez en los recursos que se utilizaron. No sé, a mí la verdad es que cada vez que la veo me pasa que le voy encontrando algo nuevo, que me sigue sorprendiendo, que me sigue fascinando, que también lográs como resignificar algunas cuestiones, algunas frases, algunas charlas, algunos encuentros, y qué sé yo, ¿viste? Es como, no sé, me parece muy, muy, muy,
movilizadora. Es una película muy movilizadora. Es Sí. una película muy movilizadora. Es como un buen libro. No puedes evitar llevarte algo viéndola. Y que también es un poco otra de las reflexiones de la película. Que él en la escena final le manda una carta a Sí, a Catherine. Catherine, sí. Y le dice: yo voy a tener siempre una parte mía, siempre va a estar con vos. Una parte tuya siempre va a estar conmigo. Y nada, y básicamente le desea buena suerte. Exacto. Que es más o menos lo que nosotros le deseamos a Theodore, que aprenda a querer. Totalmente. Lo queremos mucho a Theodore Sí, igual, sí, te queremos, Theodore. Te queremos. Sos un bardo, pero te queremos. Pero ¿quién no lo es? ¿Quién no lo es? Estamos, Te sí, ya, entendemos. totalmente. Te entendemos. Digo. Pero, ¿sabes qué otra cosa que me quedó dando vueltas en el tintero cuando hablaba acerca de los recursos narrativos que utiliza Jones? No sé si observaste que en la casa de él sus artículos están Sí. desacomodados o hay cajas con cosas adentro. No, mira, Como no me que había él dado nunca cuenta de se eso. termina, Claro, de asentar, sí. claro, de apropiar de esa casa. Sí, Eso sí. también me pareció bastante interesante. La idea del hombre recién separado, de la Recién persona separado hace rato ya y que de no. hace rato y que no puede, No puede. soltar esa historia. Bueno, nosotros tenemos que soltar este podcast Sí, en es este muy momento difícil, pero porque bueno, hay que podemos soltarlo. estar horas hablando de Her, porque hay una infinidad de cosas y de frases para destacar. Tal vez hagamos una segunda parte dentro de 20 años con una inteligencia artificial para que opine, que dé el otro lado, ¿no? de la campana. Pero bueno, mientras tanto, solamente estamos nosotros imperfectos y pobres humanos hablando de esta hermosa película. Y yo quiero terminar este podcast con una frase que me parece preciosa de la película, que dice algo así como que el amor es una forma de locura socialmente aceptada. Hermoso. Hermoso. ¿Qué Así más que se puede decir? No se puede decir ¿Qué más se nada. puede decir? Lo vamos a dejar acá en el tintero para que todos aquellos oyentes reflexionen acerca de esto y los invitamos, por supuesto, a aquellos que no lo miraron, les pedimos disculpas porque esto es un gran spoiler. Es un gran spoiler. Pero para que hablen, para que vean Her, para que se acerquen a esta película porque es fabulosa. Así que bueno, Facu, gracias otra vez por Gracias a vos por la haber invitación. formado parte de este encuentro. Y gracias a todos los que están del otro lado, como siempre, haciendo el aguante. Gracias a todos. Así que muchas gracias. Nos estamos viendo en el próximo episodio. Adiós.